La puerta giratoria del edificio de vidrio vomitó a una mujer empapada, temblando con una bolsa rota entre las manos, el cabello gris pegado a la frente, y en el mismo segundo en que puso un pie en el mármol brillante, la música del evento se quebró como si alguien hubiera cortado el aire con una navaja. Todos miraron, algunos rieron bajito, otros levantaron el celular, y él, Gonzalo Valdés, traje caro, reloj dorado, sonrisa de dueño del mundo, giró la cabeza y se le endureció la mandíbula como cuando un niño ve lodo en sus zapatos nuevos. La mujer tragó saliva. Lo buscó con los ojos y cuando lo encontró, se le iluminaron las pupilas con una esperanza frágil, de esas que se rompen con una palabra, y sus labios temblaron al decir apenas, «Hijo, soy yo». Pero Gonzalo no caminó hacia ella, caminó hacia el odio, dio 2 pasos rápidos, se plantó delante como un muro, y para que todos escucharan, para que el salón entero supiera quién manda, soltó el golpe más sucio que existe. «No eres mi Madre Sench, eres una mendiga», y el eco rebotó en el vidrio como una carcajada fría. La mujer se quedó quieta, como si le hubieran arrancado el corazón sin tocarla, y aún así extendió la mano con cuidado, mostrando un pequeño medallón viejo colgando de una cuerda gastada, un metal opaco, una foto diminuta adentro, y susurró, «Gonzalo, mira, esto era tuyo». Y ahí la gente se acercó más, como buitres educados, porque el dolor ajeno siempre vende. Si tú estás leyendo esto, y alguna vez alguien te rompió con una frase, comenta, «Duele, ahora mismo, solo esa palabra, y quédate, porque lo que viene no es un drama, es una prueba que te va a dejar pensando». Gonzalo frunció la nariz, como si el pasado oliera mal, y con un dedo señaló la puerta mientras llamaba a seguridad. «Sáquenla, me viene a extorsionar delante de mis socios». Y 2 guardias avanzaron, pero la mujer no gritó, no insultó, no suplicó como esperaban. En lugar de eso, miró a su hijo con unos ojos que no acusaban, solo recordaban, y dijo más bajito, como quien habla con un niño enfermo, «Yo te cantaba cuando te daba fiebre, te cargué cuando nadie te miraba». Y Gonzalo, en vez de quebrarse, se enfureció más, porque hay gente que odia que le recuerden quién fue antes de volverse piedra. «Cállate, no me llames hijo», rugió, y en ese instante él empujó el medallón con la punta de los dedos como quien aparta basura. El metal chocó con el suelo y rodó, hasta detenerse cerca de una columna, y la mujer soltó un gemido ahogado no por el medallón, sino por lo que significaba, el último puente. Los guardias la tomaron por los brazos y el salón ya estaba listo para el espectáculo, pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Un hombre se acercó desde afuera, tranquilo como si el caos no pudiera tocarlo, túnica blanca, manto rojo sobre el hombro, mirada firme y suave a la vez. Algunos lo vieron y se quedaron mudos sin entender por qué. Otros siguieron grabando. Y Gonzalo, creyéndose intocable, soltó una risa. «¿Y este payaso?». Pero el hombre no le respondió con palabras, le respondió con presencia. Se detuvo frente a la mujer, la miró como si fuera valiosa, como si el mundo no pudiera medir su dignidad por su ropa, y cuando los guardias intentaron apartarlo, él alzó la mano con calma, no como amenaza, sino como autoridad, y los guardias, sin saber por qué, aflojaron. La mujer, quebrada, ni siquiera se atrevía a mirar al salón, solo temblaba, y entonces el hombre abrió los brazos y la abrazó de «Sa verdad», fuerte, como quien protege un tesoro, y el sonido del evento se apagó por completo, porque un abrazo así grita más alto que cualquier insulto. Gonzalo se quedó helado un segundo, y ese segundo fue suficiente para que el pasado le mordiera la garganta. La imagen de una cocina pequeña, una cucharita soplando sopa, una mano limpiándole la frente, una voz diciendo «todo va a estar bien», pero él apretó los dientes, porque el orgullo siempre intenta salvarse, y dio un paso adelante furioso. «Suéltala, no la toques, está ensuciando mi evento». Y el hombre lo miró, no con rabia, sino con una tristeza que pesa, y ahí, justo ahí, Gonzalo sintió por primera vez algo que no compraba con dinero: vergüenza, y el mundo entero contuvo el aliento, porque todos supieron que lo siguiente que saliera de su boca lo iba a condenar.
o lo iba a salvar. Gonzalo avanzó como si pudiera empujar la realidad con la fuerza de su apellido. El salón entero, esperando que el hijo perfecto aplastara el escándalo como siempre. Pero cuando se acercó y vio el abrazo, ese abrazo que no pedía permiso, que no negociaba dignidad, su rabia se le mezcló con pánico, porque por primera vez no estaba controlando la escena. «Señor, apártese», gritó al jefe de seguridad, y el hombre corpulento tragó saliva, mirando a Jesús como quien mira una puerta cerrada sin llave. Y aún así intentó tocarle el hombro, y se detuvo no por magia, sino por una sensación que lo atravesó, la misma que sientes cuando vas a hacer algo injusto, y tu conciencia te muerde de golpe. Gonzalo se dio cuenta y explotó, levantando la voz para que los socios, los invitados, las cámaras y hasta el eco lo validaran. «Esto es un montaje, una mendiga con un actor, quieren manchar mi nombre». Y una mujer elegante, copa en mano, soltó una risita nerviosa, porque en lugares caros la empatía suele ser un lujo decorativo. La madre, con el rostro hundido en el pecho de Jesús, no quería hablar, pero su cuerpo temblaba como si cada palabra de Gonzalo le arrancara años de vida, y aún así se obligó a levantar la cabeza, mirándolo con una ternura que dolía. «No vine por dinero. Vine porque te vi en la televisión, y pensé que quizá todavía quedaba algo de mi niño». Y esa frase fue un puñal silencioso que atravesó a más de uno. Gonzalo la señaló con desprecio, y su dedo tembló, un instante, como si la mano recordara haber sido sostenida por esa misma mujer. «Mi madre está muerta», escupió. «Murió cuando yo era niño», y varios se miraron confundidos, porque esa mentira sonaba ensayada, repetida tantas veces que ya parecía verdad. Jesús no respondió con gritos, no lo humilló, no lo atacó, solo inclinó la cabeza como quien observa a alguien ahogarse en su propio orgullo, y dijo despacio, con una calma que quemaba más que un insulto: «Si de verdad muriera tu madre, ¿por qué te duele tanto verla viva?». Y el salón se quedó sin aire, porque esa pregunta no era para Gonzalo, era para todos los que alguna vez enterraron a alguien en su corazón para que no estorbara en su vida nueva. Gonzalo apretó la mandíbula, los ojos brillándole de furia pero también de miedo, y golpeó la mesa de recepción. «¡Basta! ¡Sáquenlos!». Y de pronto el jefe de seguridad, como si necesitara justificarse, dijo en voz baja: «Señor, ella trae documentos». Y Gonzalo lo fulminó con la mirada: «No me importa». Pero el murmullo ya se había encendido como pólvora, y una de las invitadas, curiosa, con el teléfono levantado, se agachó y recogió el medallón del suelo. Lo abrió y su rostro cambió. Adentro había una foto pequeña, vieja, un niño con una cicatriz en la ceja y una mujer joven sonriendo con los ojos cansados. Y esa cicatriz era idéntica a la que Gonzalo ocultaba con maquillaje y ángulo perfecto. La invitada tragó saliva y susurró: «Dios mío», y sin querer mostró el medallón a la cámara, y en la pantalla del teléfono el parecido era imposible de negar. Gonzalo vio el gesto, vio el reflejo, y sintió el suelo moverse bajo sus pies, porque el pasado que enterró empezaba a salir a la superficie frente a sus socios, frente a sus enemigos, frente a su propia máscara. Si estás viendo esto y ya te dio un nudo en la garganta, comenta «verdad» ahora mismo y deja tu like, porque esta historia no es solo de Gonzalo, es de cualquiera que alguna vez tuvo que elegir entre el amor y la apariencia. La madre extendió la mano temblorosa hacia el medallón, pero no para reclamarlo, sino como quien intenta tocar un recuerdo sin romperlo. «Te lo di el día que te fuiste. Cuando te subieron al coche, dijiste que volverías por mí. Yo te esperé». Y Gonzalo, en un intento desesperado por salvar su imagen, soltó una risa cruel. «Yo no prometí nada. Me adoptaron personas decentes. Tú eres un error». Y esa palabra, error, cayó como vidrio en el corazón de la mujer. Ella cerró los ojos tragándose el llanto, y por un segundo pareció que iba a desmayarse, pero Jesús la sostuvo con firmeza, colocó una mano en su espalda como quien sostiene el mundo, y entonces miró a Gonzalo con una tristeza que no acusaba, pero tampoco se arrodillaba. «Le cambiaste el nombre al dolor para poder vivir con él», dijo. «Pero el dolor no cambia, solo crece». Gonzalo dio un paso atrás, respirando rápido,
y en su mente se encendieron escenas que él juró borrar. Una habitación pequeña, una gotera, la madre cubriéndolo con su propio abrigo, la voz diciendo, no tengas miedo. Su boca quiso negar, pero su cuerpo lo traicionó, porque las manos le temblaban y el pecho le dolía como si alguien le apretara el corazón. «Dejen de mirarme», gritó a los invitados, y varios bajaron el teléfono por vergüenza, pero otros lo subieron más, porque el escándalo siempre gana contra la compasión. La madre, rota, susurró apenas, «Si no soy tu madre, dime entonces por qué. Todavía recuerdo tu risa cuando te hacía cosquillas». Y Gonzalo se quedó inmóvil, porque hay detalles que la mentira no puede inventar. Jesús dio un paso al frente, no para pelear, sino para detener una tragedia mayor, y con voz clara, audible para todos, dijo, «Hoy no se decide si ella es tu madre, hoy se decide si tú sigues siendo hijo». Y esa frase golpeó el salón como un trueno silencioso. Gonzalo abrió la boca para gritar otra vez, pero no salió sonido, solo un aire seco, y en ese instante, desde el fondo, alguien habló con tono tembloroso, «Señor Valdés, yo estuve en el orfanato». Y todos giraron, porque el pasado acababa de encontrar otra voz, y Gonzalo entendió que ya no era una escena controlable. Era un juicio delante del mundo. El hombre que habló desde el fondo dio un paso al frente tragando saliva, con la cara pálida de quien no buscó protagonismo, pero ya no puede callar. Yo estuve en el orfanato Santa Clara cuando él llegó, y al decir él, señaló a Gonzalo sin odio, como si señalara una herida vieja. El salón se tensó, los teléfonos se levantaron, y Gonzalo intentó reírse otra vez, pero la risa le salió cortada, falsa, como una puerta que cruje y no abre. «¿Qué estás diciendo?», soltó con esa voz de empresario que manda, y el hombre, Marcos, según dijo después, respiró hondo. Lo conocían como Gonzalito, tenía la cicatriz aquí, y se tocó exactamente la ceja, y cuando lloraba, se calmaba si le cantaban, «Duérmete, Lucerito, que mamá no se va». Lo vi 1000 veces. La madre se llevó una mano a la boca, se le quebró el pecho, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran de drama. Eran de reconocimiento puro, de esos que te dejan sin fuerzas. Gonzalo se quedó quieto un segundo, como si alguien le hubiera apagado el sonido del mundo, y de inmediato se defendió atacando, «Mentira. Esto es un circo. ¿Cuánto te pagaron?» Y Marcos apretó los labios dolido. «Nadie me pagó nada. Yo salí de ahí y juré que si alguna vez veía injusticia, no me quedaría mirando». Un murmullo recorrió la sala como una ola, porque esa frase sonaba demasiado real para un montaje, y la invitada del medallón volvió a abrirlo para comparar la foto con la cara de Gonzalo, y sí, la cicatriz era la misma, solo que en 1900 él estaba cuidadosamente disimulada. Jesús no apartó el brazo de la mujer, la sostuvo con una firmeza tranquila, y cuando Gonzalo quiso acercarse para arrebatar el medallón, Jesús levantó la palma con suavidad, como quien detiene una tormenta sin necesidad de fuerza, y dijo, «No luches contra la verdad, lucha contra el orgullo que te está consumiendo». Gonzalo se puso rojo, miró a su equipo, a los socios, al gerente del evento, al jefe de seguridad, buscando una orden que funcionara, una salida, un botón de silenciar. «¡Sáquenlos ya!», escupió, y el jefe de seguridad dio un paso, pero se frenó otra vez, porque el ambiente ya no era de fiesta, era de juicio, y cualquiera que tocara a esa mujer iba a quedar marcado. Marcos siguió, y cada palabra era como un clavo en la máscara perfecta. «Ella venía. Yo la vi afuera en la lluvia, con un bolso plástico, preguntando por su hijo. Los guardias le decían que no existía, que estaba mejor, y ella solo pedía verlo un minuto. Un minuto, señor». Y al decir señor, miró a Gonzalo con una mezcla de respeto antiguo y rabia contenida. ¿Sabe lo que es eso? Un minuto. La madre temblaba, y por fin pudo hablar sin gritar, apenas un hilo. «Yo llevaba pan, llevaba una foto. Yo no quería dinero. Yo quería saber si respirabas», y eso hizo que varias personas apartaran la mirada, porque de pronto el lujo se veía grotesco, como si el salón entero oliera a mentira. Gonzalo apretó los puños, y su voz bajó peligrosa. «Te voy a demandar, te voy a destruir». Pero Marcos no retrocedió. «Ya intentaron destruirnos a todos ahí dentro, y aún así estamos aquí. Si esto te está encendiendo algo por dentro,
escribe en comentarios. No se niega. Y deja tu like ahora, porque historias así existen. Y compartirlas es la forma de romper el silencio. Y si no quieres perderte lo que viene, suscríbete ya, porque lo próximo cambia todo. Gonzalo dio un paso hacia su madre biológica, como si fuera a señalarla de nuevo. Pero cuando la tuvo cerca, su cara traicionó algo. Miedo. No a ella, sino a lo que ella le devolvía como espejo. Yo no te conozco, dijo más bajo, casi suplicando que alguien le creyera. Yo tuve otra vida. Y la madre respondió con la frase más simple del mundo, la que solo una madre usa sin darse cuenta. Hijo. Y Gonzalo se estremeció como si esa palabra le hubiera tocado un nervio expuesto. Jesús la abrazó un poco más, y su voz se volvió un susurro audible, de esos que atraviesan sin gritar. Nadie se vuelve. Grande pisoteando su origen, te hicieron creer que el amor era vergüenza. Entonces una mujer elegante, del equipo de relaciones públicas de Gonzalo, apareció corriendo con el teléfono en la mano. Señor, esto se está transmitiendo. Y Gonzalo explotó. Córtalo, pero ya era tarde. La gente había grabado, el rumor ya estaba afuera y el apellido que él usó como escudo empezaba a volverse contra él como un espejo gigante. Marcos sacó algo del bolsillo, un papel doblado, viejo, amarillento, y lo levantó con cuidado. Yo guardé esto porque sabía que un día alguien preguntaría. Es el registro de visitas, y aquí está su nombre, y el de ella, y la fecha. Y al ver ese papel, Gonzalo palideció. Su respiración se aceleró. Los ojos se le humedecieron por un segundo antes de convertirse otra vez en rabia, y se oyó una frase que nadie esperaba en un hombre perfecto. Eso no prueba nada, pero su voz ya no mandaba, temblaba. La madre extendió la mano hacia el papel, como quien toca una tumba, y murmuró: yo firmé porque me dijeron que era para tu escuela, me dijeron que era para tu futuro, y el salón se quedó helado, porque de pronto ya no era solo un hijo cruel, era una historia de engaño, de pobreza, de abuso de poder. Jesús miró a Gonzalo con compasión firme. Si te robaron la infancia, no tienes por qué robarte el corazón. Y esas palabras hicieron que Gonzalo bajara la mirada un instante, derrotado por dentro, pero todavía aferrado por fuera. En ese momento, desde la entrada, una voz masculina gritó: «Gonzalo», y todos giraron. Un hombre mayor, traje impecable, rostro duro, avanzaba con paso de dueño, el padre adoptivo, y detrás de él, dos abogados. Gonzalo se enderezó como un niño pillado, y el padre dijo sin mirar a la madre: «Esto termina aquí». Pero Jesús, sin perder la calma, respondió con una frase que partió el aire: «No termina donde tú ordenas, termina donde la verdad empieza». Y ahí, justo ahí, el padre adoptivo sacó un sobre blanco y lo levantó, como si fuera un arma elegante. «Entonces abramos la verdad», dijo, y Gonzalo se quedó sin color, porque reconoció ese sobre y supo que lo que venía no se podía comprar ni borrar. Si llegaste hasta aquí, comenta, abre el sobre, deja tu like y suscríbete, porque en el próximo momento se revela lo que Gonzalo lleva años escondiendo. Y al final te voy a pedir algo. Cuando termine, presiona el video que aparece en pantalla, porque te va a impactar igual o más que este. El padre adoptivo rompió el sello del sobre con una calma teatral, como si estuviera abriendo una cuenta bancaria y no una bomba, y sacó 3 hojas gruesas, con sellos, firmas y una foto pequeña pegada en una esquina. Las levantó para que todos las vieran y dijo: «Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar». Pero su voz no sonaba limpia, sonaba a control. La madre biológica dio un paso, los ojos clavados en esos papeles como si fueran un recuerdo que quema, y Jesús, sin soltarla, susurró: «Respiras, la verdad no te destruye, te devuelve». El padre adoptivo leyó en voz alta una parte, el típico lenguaje frío de oficina: «Renuncia voluntaria de custodia, autorización de adopción», y Gonzalo tragó saliva, porque la palabra voluntaria le sonó como una burla. «¿Ves?», continuó el hombre mirando al público como juez, «todo fue legal, todo fue correcto». Pero Marcos alzó la mano. «¿Correcto? Yo vi a esa mujer llorando afuera con la ropa empapada. ¿Correcto es que la echaran como perro?». Y el padre adoptivo lo fulminó con la mirada. «Tú no eres nadie». Entonces la madre biológica, con la voz rota pero firme,
Dijo lo que nadie esperaba. Yo firmé, porque me encerraron con 2 hombres. Me dijeron que si no firmaba, jamás lo volvería a ver. Me pusieron el papel enfrente y repetían, es por su bien, es por su futuro. Y yo estaba sola. El salón se llenó de un murmullo espeso, porque ya no era un drama sentimental. Era una denuncia. Gonzalo se quedó congelado, mirando a su madre como si su cabeza no pudiera acomodar esa información en el traje perfecto que llevaba. Eso no puede ser, murmuró, y por primera vez su voz sonó como la de un niño y no como la de un patrón. El padre adoptivo dio un paso rápido, cortando el aire. No te atrevas a ensuciar mi apellido con tus inventos, mujer. Y Jesús alzó la mirada, serena, pero con un filo que atravesaba. El apellido no se ensucia con la verdad, se ensucia con lo que hiciste para conseguirlo. Esa frase cayó como un golpe silencioso, y varios invitados bajaron los teléfonos un segundo, como si sintieran vergüenza de estar grabando algo sagrado. La madre biológica tembló, y Jesús, con una ternura que no era débil, le limpió una lágrima con el pulgar. Tú no perdiste a tu hijo por falta de amor, te lo arrancaron por falta de compasión. El padre adoptivo apretó los papeles, crispado. ¿Y tú quién eres para acusarme? Y Jesús respondió sin levantar la voz. Soy quien ve lo que otros esconden. Gonzalo, atrapado entre ambos, dio un paso hacia el padre adoptivo y soltó una frase que jamás había dicho. ¿Es verdad? Y esa simple pregunta partió algo, porque era la primera vez que lo llamaba a rendir cuentas. El padre adoptivo sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. Te di todo, Gonzalo, y te hice a alguien. Y Gonzalo, con la mandíbula tensa, replicó, ¿a cambio de qué? Si ahora mismo sientes el corazón apretado, comenta, la verdad duele. Deja tu like y suscríbete, porque esto se está poniendo más fuerte y lo que viene puede cambiar por completo el final. Marcos se acercó un poco más. ¿Y por qué el sobre estaba escondido? ¿Por qué él se puso pálido cuando lo vio? Y el padre adoptivo se giró furioso. Seguridad, pero nadie se movió. Era como si el poder hubiera cambiado de manos sin que nadie firmara nada. Entonces una mujer mayor, elegante, que hasta ese momento había permanecido en silencio junto a la puerta, habló con voz temblorosa. Yo trabajé en el juzgado hace años, esos sellos. Y señaló el documento con un dedo inseguro. Ese sello se usaba cuando había irregularidades, cuando faltaban datos, y el padre adoptivo la cortó. Cállese, pero ya era tarde, porque la duda ya había mordido a todos. Gonzalo tomó el papel de las manos del padre adoptivo con un impulso desesperado. Lo leyó con los ojos abiertos de par en par y se detuvo en una línea pequeña, escondida como veneno. Compensación económica por gastos. Y su cara se quebró. «¿Me compraste?», susurró, y la palabra no salió como insulto, salió como caída. El padre adoptivo intentó recuperar el control. «No seas ingrato, era una donación», pero Gonzalo lo miró por primera vez sin miedo. ¿Donación o precio? La madre biológica se llevó las manos al pecho, y Jesús, sin apartarse, dijo, «La pobreza no se aprovecha, se abraza». Gonzalo dio 2 pasos atrás, como si el piso se moviera, y su mirada volvió a su madre biológica. Ya no la miraba como mendiga, la miraba como origen, como herida, como verdad. Yo no sabía», alcanzó a decir, y el padre adoptivo estalló. «No le creas, te manipula». Pero Jesús lo interrumpió con calma firme. La manipulación fue hacerle creer que su madre era vergüenza. Gonzalo apretó los dientes y de pronto, como si toda su vida pasara por su garganta, preguntó, «¿Cómo te llamas? ¿De verdad?». Y la mujer llorando respondió, «Rosa, me llamo Rosa». Ese nombre, tan simple, tan humano, le pegó a Gonzalo como un recuerdo que intenta volver. El salón entero contuvo el aire, y el padre adoptivo, sintiendo que lo perdía todo, sacó el teléfono y dijo en voz baja, «Esto se acaba hoy». Jesús miró el aparato y luego lo miró a él. «No puedes apagar lo que Dios encendió». Y en ese mismo instante, desde afuera, se oyó el sonido de varias sirenas acercándose, y los invitados se giraron hacia las ventanas como si el mundo real acabara de golpear la puerta del lujo. Gonzalo levantó la vista, atrapado, y Jesús le susurró algo que solo él pareció escuchar. «Todavía puedes elegir quién vas a ser. Si quieres que Gonzalo se arrodille ante la verdad y no ante el orgullo, comenta. Elige bien, deja tu like, suscríbete ahora mismo
e al final, quando aparecer o vídeo na tela, clica nele porque você vai sentir o impacto completo desse julgamento, porque o próximo momento vai revelar quem chamou a polícia. ¿Y por qué? Las sirenas se acercaron como una advertencia que no pedía permiso, rebotando entre las paredes del barrio elegante y entrando por las ventanas del salón como si el sonido pudiera señalar culpables. Por un segundo, todos los invitados se quedaron inmóviles, con esa cara de gente rica cuando el mundo real se atreve a tocarles la puerta, y el padre adoptivo apretó el teléfono con fuerza, intentando fingir calma, pero su mandíbula temblaba. Gonzalo miró hacia la entrada y luego volvió a mirar el documento como si el papel pesara toneladas, y Rosa, su madre, respiraba entrecortado, sostenida por el brazo de Jesús, que no se movía ni un centímetro, como una roca mansa. ¿Quién llamó a la policía? Soltó alguien, y esa pregunta simple convirtió a todos en sospechosos. El padre adoptivo dio un paso al frente, alzando la voz como si aún tuviera un micrófono invisible. Seguramente ella, y señaló a Rosa, buscando que el salón se alineara contra la mendiga otra vez, porque él sabía manejar multitudes, hasta que Marcos lo cortó. No, señor, yo vi su mano marcar, yo lo vi esconderse detrás del pilar, y el murmullo se transformó en un zumbido de incredulidad. Gonzalo giró la cabeza con un movimiento brusco. «Papá», y esa palabra ya no sonó como cariño, sonó como juicio. El padre adoptivo sonrió con los dientes. Esa sonrisa de tiburón. «Lo hice por ti». Esto se iba a salir de control, y Gonzalo, con los ojos vidriosos, preguntó por segunda vez, más fuerte, «¿Por mí o por ti?» Afuera, las sirenas se detuvieron, y el silencio que quedó fue peor, porque ahora se oían pasos, puertas de vehículo, radios. Los invitados se apartaron instintivamente, como si el uniforme fuera un incendio. Jesús miró a Gonzalo y habló apenas, pero su voz atravesó todo. El que llama a la policía para callar una verdad no busca justicia, busca miedo. La puerta principal se abrió y entraron dos agentes, serios, con manos firmes, pero sin agresividad, observando la escena como quien entra a una obra de teatro que de pronto se volvió confesión pública. «Buenas noches», dijo uno. «Recibimos un reporte de alteración del orden y posible extorsión». El padre adoptivo levantó la mano enseguida, rápido, ansioso por ser el dueño del relato. «Oficial, gracias por venir. Esta mujer entró a mi evento. Está causando un escándalo, quiere dinero, está manipulando a mi hijo». Y algunas personas asintieron por reflejo, como si el dinero les hubiera entrenado la cabeza. Rosa dio un paso atrás, aterrada, porque la palabra extorsión le quedaba grande como una condena, y Gonzalo, entre la vergüenza y el pánico, casi retrocedió con ella, pero Jesús le sostuvo el codo no como quien obliga, sino como quien recuerda. «No te escondas». «Hoy no». Marcos levantó los documentos con cuidado, sin tocar a nadie, y habló al policía. «Oficial, aquí hay papeles. Hay una firma, hay un sello y hay una acusación de compra de custodia». Y el agente lo miró con esa cautela de quien entiende que está pisando un terreno peligroso. «¿Compra?», repitió el policía. El padre adoptivo se adelantó, irritado. «Eso es absurdo». Y el agente dijo seco, «Señor, por favor, mantenga distancia. Por primera vez en años, alguien le puso un límite, y ese límite sonó como un martillo». Gonzalo tragó saliva y con la voz rota confesó frente a todos. Yo la negué. Le dije que no era mi madre». Y el salón se quedó en silencio, porque la vergüenza, cuando se dice en voz alta, se vuelve un espejo. Rosa lloró, pero no como víctima, sino como madre. «No vine a quitarte nada, hijo. Vine porque me dijeron que te estaban volviendo frío, que estabas perdiendo el alma». Y esas palabras hicieron que varias personas bajaran la vista, porque todos conocían a alguien exitoso, pero vacío. El policía tomó los papeles, revisó un par de líneas y levantó la mirada al padre adoptivo. «¿Su nombre completo, señor?». Y el hombre respondió como si aún mandara. «¿De verdad va a perder tiempo con esto?». Y el agente repitió más firme, «Su nombre completo». El padre adoptivo lo dijo, y su voz sonó menos grande. Jesús, sin levantar el tono, añadió, «Pregúntale por el abogado que trajo ese día, por la sala sin ventanas, por las dos firmas testigo». Nadie entendió cómo Jesús sabía eso, y ahí fue cuando el miedo cambió de lugar,
porque ya no era Rosa quien parecía frágil, era el hombre poderoso quien parecía descubierto. Una invitada susurró, «¿Quién es ese?», señalando a Jesús, y otra respondió, «No sé, pero mira cómo lo mira», porque el padre adoptivo lo miraba como si estuviera viendo a alguien que no puede comprar ni callar. Gonzalo, con el papel temblando en la mano, se acercó al policía y dijo, «Oficial, si esto es real, yo quiero saber todo. Yo quiero la verdad completa». Y esa frase fue como romper una cadena. El padre adoptivo explotó, «Gonzalo, estás arruinando tu apellido». Y Gonzalo lo miró directo, por primera vez sin pedir permiso. «Mi apellido no vale más que mi madre». El salón hizo un no ahogado, y Rosa se tapó la boca porque no estaba lista para escuchar eso, y Jesús cerró los ojos un segundo, como quien agradece en silencio. El policía respiró hondo. «Señor», dijo al padre adoptivo, «necesitamos que nos acompañe para aclarar una denuncia relacionada con adopción irregular y posible coacción». Y el hombre se rió, nervioso. «¿Denuncia? Esto es un circo». Pero el agente no sonrió. «También recibimos un reporte de que usted intentó retirar a la fuerza a una mujer del lugar y que ordenó a seguridad intimidarla. Ahí fue cuando varios empleados del evento, que hasta entonces se habían quedado quietos, dieron un paso adelante, porque el poder se sostiene mientras todos callan, y cuando uno habla, el resto se anima». Un camarero joven temblando dijo, Yo vi cuando le dijeron que la sacaran por la puerta de atrás, como basura», y el padre adoptivo lo fulminó con la mirada. Pero el joven ya había soltado la verdad y no podía volver a tragársela. Si tú también estás harto de que el dinero compre silencio, comenta «no más» y deja tu like, porque este momento es para los que todavía creen en justicia de verdad. El padre adoptivo intentó girarse hacia la escalera, como si pudiera escapar con dignidad, pero el agente le pidió «por aquí, señor», y el hombre al pasar se inclinó hacia Gonzalo y le susurró con veneno, «sin mí no eres nadie». Gonzalo se quedó helado, y ahí Jesús habló mirando a Gonzalo, «No al hombre, lo que él te dio fue comodidad, pero lo que te robó fue identidad». Gonzalo cerró los puños, respiró, y por primera vez se le quebró la máscara del rico perfecto. «Yo no sé quién soy», confesó, y esa honestidad fue más poderosa que cualquier traje. Rosa extendió una mano temblorosa, sin exigir, solo ofreciendo, y dijo, «Eres mi hijo, aunque me odies». Y Gonzalo, con los ojos llenos de agua, respondió como un niño que vuelve, «No te odio, me enseñaron a avergonzarme». Jesús asentó despacio, «y hoy desaprendes». El policía se detuvo antes de salir y preguntó a Rosa si quería presentar una denuncia formal. Y Rosa miró a Gonzalo, porque no quería destruirle la vida, quería recuperarla. Gonzalo, tragándose el orgullo, dijo, «Sí, por favor, hagámoslo bien». Los invitados estaban en shock. Algunos ya se iban para no ser vistos, otros seguían grabando, pero ahora la cámara no era espectáculo, era prueba. Y en medio de ese caos, una mujer elegante que había hablado antes, la del juzgado, se acercó y dijo en voz baja, «Señora Rosa, yo puedo acompañarla mañana, conozco el proceso, lo siento». Y Rosa lloró más fuerte, porque el perdón inesperado a veces duele distinto. Gonzalo miró a Jesús, como si necesitara entender quién era, y Jesús solo le respondió con una frase que le cambió la respiración. «Cuando abrazas a tu madre, te abrazas a ti». Gonzalo dio un paso, luego otro, y al final, con torpeza, rodeó a Rosa con los brazos. Y ese abrazo no fue perfecto ni bonito, fue real, como una herida cerrándose. El salón quedó mudo, y entonces, justo cuando parecía que todo terminaba ahí, uno de los agentes recibió un mensaje por radio, frunció el ceño y dijo, «Hay una segunda llamada. Alguien reportó que el señor tiene documentos guardados en una caja de seguridad y que planea moverlos esta noche». El padre adoptivo, ya en la puerta, se giró pálido, porque entendió que lo estaban siguiendo de más cerca. «¿Quién dijo eso?», preguntó el agente mirando a todos, y Jesús, sin drama, dijo, «La verdad siempre deja rastro». Gonzalo se secó la cara con la manga como si no le importara manchar la camisa cara, y preguntó casi en susurro, «¿Fuiste tú quien los llamó?». Y Jesús respondió, «Yo no llamé para castigarlo, llamé para protegerte». Y esa última frase dejó a Gonzalo sin aire, porque por primera vez entendió que el amor también puede ser firme,
comenta, protégeme. Si quieres que Gonzalo no vuelva a esconderse detrás del dinero, y suscríbete porque lo que viene ahora es el día siguiente, el juicio, la caja de seguridad y una fotografía que va a revelar el momento exacto en que Rosa fue obligada a firmar. Y cuando salga el vídeo en la pantalla al final, clica nele, porque he aí que a historia vira de vez e você vai sentir o impacto completo. Las luces azules y rojas pintaron el mármol del lobby, como si el lujo estuviera sangrando vergüenza. Y cuando el agente repitió por radio lo de la caja de seguridad, el padre adoptivo se quedó rígido en la puerta, con esa palidez de quien se da cuenta de que ya no está negociando con gente que le teme. «¿Caja de seguridad?», murmuró Gonzalo, todavía abrazando a Rosa, y sintió que el abrazo se volvía más fuerte, no por romanticismo, sino por instinto, como si su cuerpo finalmente entendiera que proteger no es pagar, es quedarse. El padre adoptivo intentó recomponerse con una risa seca. «Puras mentiras, oficiales. Ustedes están siendo usados». Pero el agente lo miró sin pestañear. «¿Entonces no le importa que revisemos? Si no hay nada, se aclara rápido». Y esa frase lo desarmó, porque los que no esconden no tiemblan. Rosa, con la cara pegada al pecho de Gonzalo, susurró. Él siempre guardaba todo. Decía que un papel vale más que un recuerdo, y Gonzalo se apartó apenas para mirarla a Anaí. Los ojos, ¿qué papeles? Y Rosa tragó saliva, como si cada palabra le costara años. Los que prueban que me obligaron, y el murmullo del salón se apagó un poco, porque ya nadie estaba viendo un chisme. Estaban viendo una vida. Jesús, a un lado, túnica clara y manto rojo cayendo sobre el hombro como fuego quieto, habló con voz baja pero firme. La prisa por mover documentos es la prisa del miedo, y el miedo siempre corre cuando la verdad camina. Y el agente asintió sin saber por qué, como si esa serenidad le ordenara el criterio. «Señor», dijo al padre adoptivo, «vamos a necesitar su cooperación para identificar la entidad bancaria y asegurar evidencia. Si intenta destruirla, eso agrava todo». El padre adoptivo apretó la mandíbula. «No cooperaré con un circo armado por una mendiga». Y Gonzalo se estremeció al oír la palabra otra vez, porque ya no le sonaba a insulto, le sonaba a crimen. «No la llames así», soltó Gonzalo. Y esa frase, tan simple, fue como si el hijo se hubiera cambiado de lugar con el padre. Ahora era él quien ponía límites. El padre adoptivo giró la cabeza lento, con ojos de hielo. «Te di un nombre, te di una vida. No te atrevas a traicionarme por una mujer que no pudo sostenerte». Y Rosa apretó los labios, herida, pero Jesús la sostuvo por la espalda y respondió sin elevar el tono. «Ella te sostuvo con amor. Tú lo sostuviste con poder, y el poder siempre cobra». El padre adoptivo se rió con desprecio. «¿Y tú quién eres para hablar?». Y Jesús lo miró como quien mira una puerta cerrada por dentro. «Soy quien vio tus manos temblar cuando pensaste que nadie te estaba mirando». El agente cortó el intercambio con autoridad humana. «Basta, nos vamos». Y el salón se movió como marea, abogados queriendo intervenir, invitados retrocediendo para no salir en cámara, empleados mirando al piso. «Gonzalo», susurró la jefa de Relaciones Públicas, pálida, «por favor, ven conmigo. Podemos arreglar esto, decir que fue un malentendido». Y Gonzalo la miró, como si viera por primera vez la cárcel bonita en la que vivía. «No quiero arreglarlo, quiero entenderlo». Y esas palabras le temblaron porque entender duele más que ocultar. Rosa, con las manos frías, buscó el medallón y una invitada se lo devolvió sin decir nada, como si por fin entendiera que ese metal no era chatarra, era historia. El agente indicó: «Señora Rosa, acompáñenos para formalizar declaración, y usted también, señor Gonzalo, como parte interesada». Y Gonzalo asintió sin mirar a Minas. «Nadie más. Solo a Rosa, voy contigo», dijo, y Rosa casi se derrumbó de alivio. Al salir la lluvia les golpeó la cara, y el aire olió a asfalto mojado, a noche real, y las cámaras los siguieron hasta la puerta, pero el agente levantó una mano. «Se acabó el show, aléjense», y por primera vez la multitud obedeció. Ya en la banqueta, el padre adoptivo caminaba custodiado, y en un movimiento rápido intentó inclinarse hacia Gonzalo para meterle veneno en el oído. «Esto es una etapa. Mañana se te pasa. Cuando te quiten contratos, cuando tus amigos te cierren puertas, vas a rogarme». Y Gonzalo respiró hondo.
sintiendo que su cuerpo quería volver al reflejo antiguo de obedecer. Pero Jesús, desde atrás, le dijo suave: «La libertad se prueba cuando duele». Y Gonzalo miró a su padre adoptivo y respondió con una calma nueva: «Prefiero perder puertas a seguir perdiéndome a mí». El padre adoptivo apretó los dientes y se subió al patrullero como quien sube a una humillación que no esperaba. En 1900, el otro vehículo, Rosa se sentó temblando, y Gonzalo se acomodó a su lado, torpe, sin saber qué hacer con las manos, y Rosa le tocó la muñeca con cuidado. «No tienes que cuidarme con dinero. Solo, no me sueltes». Y Gonzalo tragó saliva. «No te suelto». El motor arrancó, las luces se reflejaron en los charcos, y el trayecto se hizo eterno en silencio. Solo el sonido del limpiaparabrisas marcando un ritmo como reloj de confesión. Al llegar a la comisaría, el aire cambió. Paredes grises, café, rancio, papeles, gente cansada, un lugar donde el poder no brilla igual. Un detective de delitos patrimoniales, Ortiz, unos 40, piel morena, barba corta, mirada de quien ha visto demasiadas donaciones, se acercó con una carpeta. «Necesito que ambos me cuenten desde el inicio, sin adornos». Y Rosa, al oír inicio, se llevó una mano al pecho como si volviera a aquella sala sin ventanas. «Me sentaron», empezó, y su voz se quebró. «Me dijeron que si firmaba, él tendría escuela, comida, futuro, y si no me lo quitaban igual y yo quedaría marcada». Ortiz frunció el ceño. «¿Recuerda nombres? ¿Lugar? ¿Fecha aproximada?» Rosa miró el medallón como si le diera fuerza. «Recuerdo el olor a cigarro y tinta. Recuerdo una mesa de metal y un hombre con anillo grande que no dejaba de repetir por su bien». Gonzalo sintió un mareo, porque esa frase se parecía demasiado a lo que su padre adoptivo le repetía cuando controlaba. Ortiz tomó nota. «Caja de seguridad. Si el reporte es real, debemos actuar hoy, señor Valdés», le dijo a Gonzalo. «¿Usted sabe de alguna entidad bancaria asociada a su padre?» Gonzalo pensó, y de repente vio un recuerdo pequeño escondido. El padre adoptivo guardando una llave en un estuche negro y diciendo: «Esto no se toca». «Banco Santillán», soltó Gonzalo, sorprendido de recordarlo. Él decía: «Mi caja es mi seguro». Ortiz levantó la mirada. «Bien, eso no sirve». En ese instante, un agente entró apurado con un teléfono. «Detective, el señor detenido», pidió una llamada. Y la persona que contestó colgó cuando oyó «caja de seguridad». Ortiz chasqueó la lengua. «Entonces ese es cierto». Y Gonzalo sintió el estómago caer, porque entendió que la red era más grande que su familia. Rosa apretó la mano de Gonzalo y susurró: «Te lo dije». Él guardaba todo por si un día necesitaba comprar silencio. Y Ortiz se levantó. «Vamos por una orden de resguardo. Si intentan mover documentos, quedan registrados». Gonzalo se quedó sentado, respirando rápido, y miró alrededor buscando a Jesús, pero Jesús no estaba en la sala. Y aún así Gonzalo sintió la misma calma pegada a la espalda, como si el manto rojo siguiera ahí sin verse. Ortiz regresó al minuto con una tablet, la apoyó en la mesa y dijo: «Antes de ir al banco, miren esto, acaba de llegar». Y en la pantalla apareció una imagen fija, granulada, de una cámara vieja, una mujer joven, con el cabello recogido, los ojos hinchados, sentada frente a una mesa metálica. A un lado, un hombre con anillo grande, inclinado sobre el papel. Detrás, medio en sombra, el rostro del padre adoptivo más joven mirando directo a la cámara, como si supiera que un día lo verían. Rosa se llevó la mano a la boca y soltó un sollozo. «Soy yo». Gonzalo se quedó sin aire, porque por primera vez su vida perfecta tenía una prueba con fecha y hora. Y Ortiz señaló una esquina donde se leía un sello: «Orfanato Santa Clara, oficina legal». Y en ese segundo, Gonzalo entendió que lo que venía ya no era pedir perdón en un lobby. Era entrar al lugar donde todo empezó y escuchar de una vez la verdad completa. El aire de la comisaría olía a café recalentado, papel húmedo y lluvia que se escurre por chaquetas, y la imagen granulada seguía clavada en la tablet como una herida con fecha. Rosa joven, la mesa metálica, el hombre del anillo y el rostro del padre adoptivo mirando a la cámara como quien firma un pecado con calma. Gonzalo se quedó mirando sin pestañear, sintiendo que el corazón le golpeaba la garganta, y Rosa apretó el medallón contra el pecho
como si fuera un salvavidas. Me hicieron firmar. Ahí, susurró, y su voz se quebró en esa palabra pequeña. Ahí, porque no era un lugar, era un encierro. El detective Ortiz, con mirada firme de quien ya entendió el patrón, golpeó la mesa suave con los nudillos para traerlos de vuelta al presente. Esa cámara tiene respaldo. Si conseguimos el archivo completo y la cadena de custodia, nadie podrá decir que es invento. Y Gonzalo tragó saliva, porque en su mundo siempre se podía decir que algo era invento si tenías el apellido correcto. ¿Qué hacemos?, preguntó él, y la pregunta sonó extraña, como si nunca antes hubiera preguntado sin mandar. Ortiz se inclinó, bajó la voz. 2 frentes, banco y orfanato. Si la caja se mueve, perdemos evidencia, y si el orfanato se cierra, perdemos testigos. Pero esta noche el banco es prioridad, y al decir banco, Rosa se tensó, como si esa palabra también tuviera puertas pesadas. Gonzalo se puso de pie de golpe. «Yo voy», y Rosa lo miró con miedo. «Hijo», pero él le apretó la mano. «No me sueltes, tú tampoco», dijo, y esa frase salió torpe pero verdadera. Afuera la lluvia les golpeó la cara como si el cielo quisiera lavar el maquillaje del mundo, y cuando salieron al estacionamiento, una silueta los esperaba bajo un techo pequeño, inmóvil, sin prisa, túnica clara, manto rojo sobre el hombro, barba castaña, ojos profundos con una calma que no se compra. Gonzalo se quedó quieto, como si ver a Jesús fuera a recordar de golpe que la vida no es solo contratos. «¿Por qué estás aquí?», alcanzó a decir, y Jesús respondió sin drama, con una voz suave que parecía ordenar el caos. «Porque cuando la verdad duele, la gente suele correr, y tú estás aprendiendo a quedarte». Ortiz frunció el ceño un instante, como policía que no confía en símbolos, pero algo en la serenidad de ese hombre le bajó la mano del juicio rápido. Subieron a un vehículo sin sirena, discreto, y el trayecto al Banco Santillán fue un túnel de luces mojadas, reflejadas en charcos, motores lejanos, limpia parabrisas, marcando un ritmo insistente como confesión. Gonzalo iba mirando sus manos, esas manos que antes firmaban cheques y hoy temblaban como si fueran de otra persona, y Rosa, sentada al lado, respiraba con dificultad, no por el cuerpo, sino por el recuerdo, porque cada kilómetro la acercaba a la noche en que le arrancaron el futuro con una pluma. Jesús iba atrás, callado, el manto rojo apenas moviéndose con las curvas, y su silencio no era vacío, era compañía. Al llegar, el banco brillaba con esa limpieza fría que parece decir «aquí manda el papel», y la puerta automática se abrió con un susurro de aire acondicionado, olor a perfume caro y metal pulido. Una mujer de recepción, unos 30, piel clara, cabello rubio lacio recogido con broche, uniforme impecable y sonrisa entrenada, los miró con la amabilidad exacta para no involucrarse. «¿En qué puedo ayudarles?». Ortiz mostró su credencial. «Orden de resguardo de caja de seguridad a nombre de», dijo el apellido del padre adoptivo, y la sonrisa de la recepcionista se quedó congelada un segundo antes de volver. «Falsa. Un momento, por favor». Los hizo esperar en una sala de vidrio donde se oían teclas, teléfonos, un reloj demasiado puntual, y Gonzalo sintió por primera vez lo que sintió Rosa toda su vida. Esperar sin poder mandar. Apareció el gerente nocturno, Mauricio Ledesma, unos 46, piel trigueña, cabello negro con entradas, traje gris, corbata apretada, ojos que calculan riesgos, y su mirada se clavó en Gonzalo con reconocimiento. Inmediato, porque en ese banco el dinero tiene rostro. «Señor Valdés», dijo ignorando a Rosa como si fuera aire, «esto debe ser un malentendido. Su familia es...». Ortiz lo interrumpió. «No hable de familia, hable de la caja. Tenemos información de intento de mover documentos esta noche». Mauricio apretó los labios. «Sin una orden firmada por un juez». Ortiz levantó el documento. «Aquí está el resguardo preliminar por riesgo de destrucción de evidencia, y si usted obstruye, queda registrado». El gerente miró el papel, luego miró a Gonzalo buscando una señal, como pidiendo permiso para seguir protegiendo al poderoso, y Gonzalo sintió náusea. La red era real, era un lenguaje silencioso. «Ábrala», dijo Gonzalo, y su voz sonó extraña, porque era la primera vez que su poder se usaba contra el poder. Mauricio tragó saliva. «No es tan simple, hay protocolos».
Y Jesús habló por primera vez ahí dentro, sin elevar el tono, sin imponerse, solo poniendo verdad. Los protocolos se vuelven cadenas cuando solo protegen a los de arriba. Mauricio lo miró con fastidio. ¿Y usted quién es? Y Jesús respondió con calma firme: alguien que no está en su lista de clientes. El gerente frunció el ceño, molesto por no poder etiquetarlo, pero el papel de Ortiz lo empujó y finalmente los condujo por un pasillo donde el aire olía a bóveda, a piedra fría y seguridad cara. Un guardia del banco, Ernesto Pacheco, 1,55, piel morena, bigote canoso, uniforme azul oscuro, caminaba delante con llaves y una tarjeta, evitando mirar a Rosa, hasta que Jesús, pasando a su lado, le dijo suave: has visto muchas puertas cerrarse y aún así sigues esperando que alguna se abra para ti. Y el guardia se estremeció como si lo hubieran llamado por un nombre que nadie usa. Llegaron a la bóveda, una puerta redonda enorme con números y un sonido grave al moverse, y cuando se abrió, el frío se les pegó a la piel. Mauricio señaló un cajón metálico. Caja 317, y el guardia sacó el compartimento con manos firmes. Gonzalo sintió que le zumbaban los oídos, y Rosa se agarró al brazo de Jesús. Dios, murmuró. Ortiz colocó guantes, abrió el compartimento, y el primer olor que salió no fue a papel, fue a perfume viejo y cuero, como si el pasado tuviera aroma. Dentro había sobres manila, fotografías, un pendrive y una carpeta azul con una etiqueta escrita a mano: Santa Clara. Gonzalo tragó saliva, el pecho apretado, y Ortiz abrió la carpeta con cuidado. La primera hoja tenía un título que le quemó. A la vista: acuerdo de compensación, y debajo montos, firmas, testigos. Rosa se llevó la mano a la boca, temblando, y señaló una firma. Esa es la mía, me la copiaron, porque la firma se veía igual, pero había algo torcido, como si alguien la hubiera dibujado sin alma. Mauricio palideció porque entendió que no era un simple documento, era dinamita. Ortiz siguió revisando y sacó una foto más nítida que la de la cámara. Rosa joven llorando frente a la mesa, el hombre del anillo sonriendo y detrás el padre adoptivo poniendo su mano sobre el hombro de un niño con cicatriz. Gonzalo. El aire se le fue del cuerpo. Yo estaba ahí, susurró, y Rosa soltó un gemido ahogado, porque esa foto no solo probaba coacción, probaba presencia, probaba que él no fue rescatado. Fue parte de una transacción. Gonzalo miró a Jesús con ojos rotos. ¿Me usaron desde el inicio? Y Jesús respondió sin endulzar, pero sin destruir. Te usaron, pero no tienen derecho a definirte. Ortiz encontró el pendrive con una etiqueta: grabación. Y al tocarlo el guardia del banco tragó saliva, porque sabía que esa palabra podía hundir carreras. Mauricio intentó recuperar aire. Detective, esto debe manejarse con discreción. Hay reputaciones. Gonzalo lo miró como si escuchara la misma música de siempre. Mi madre no tuvo discreción cuando lloraba sola. Soltó, y esa frase cortó el pasillo como vidrio. Ortiz guardó todo en bolsas de evidencia, pero antes de cerrar la caja, notó algo al fondo. Un sobre negro, más pesado, sin etiqueta, como si alguien lo hubiera dejado para el final. Lo abrió y sacó una llave antigua con un número y un papel doblado con una dirección: Orfanato Santa Clara, archivo subterráneo. Y ahí, por primera vez, Ortiz levantó la mirada con tensión real. Esto es más grande. Hay un archivo escondido. Rosa se quedó pálida, porque archivo sonaba a tumba de papeles, a secretos guardados con llave. Jesús, tranquilo, puso la palma sobre la espalda de Rosa. No temas. Lo oculto tiembla cuando la luz se acerca. Y Gonzalo apretó el medallón en su puño como si fuera un ancla. Vamos, dijo, y esa palabra ya no sonó a orden de rico. Sonó a decisión de hijo. Justo cuando se dieron la vuelta para salir de la bóveda, el guardia del banco recibió una llamada. Miró la pantalla y se puso blanco. Señor, le dijo al gerente, la oficina del orfanato está recibiendo instrucciones. Dicen que van a sellar el archivo esta misma noche. Y el frío del cuarto se volvió hielo en la sangre de Gonzalo, porque entendió que alguien ya sabía que ellos habían encontrado la caja, y que la verdad estaba a punto de desaparecer. El frío de la bóveda todavía se les pegaba a la piel,
cuando ese aviso de van a sellar el archivo esta misma noche cayó como un balde de agua helada sobre la nuca de todos, y Gonzalo sintió el mismo pánico que sintió Rosa años atrás, la sensación de que la verdad está a unos pasos, pero alguien con poder ya está corriendo para esconderla. Ortiz no perdió tiempo. Guardó las bolsas de evidencia con un cuidado casi reverente, metió la llave antigua en un sobre sellado, miró al gerente Mauricio con una frialdad que no admitía negociación y dijo: «Si alguien toca ese orfanato, estamos ante obstrucción y destrucción de evidencia. Y si usted sabía, también». Mauricio tragó saliva y abrió la boca para hablar de protocolos, pero la mirada de Gonzalo lo dejó sin palabras, porque ya no era la mirada del cliente preferente, era la mirada de un hijo que se cansó de ser mercancía. Salieron del banco y la lluvia los golpeó, como si la ciudad quisiera empujarlos hacia el pasado. Luces mojadas, derritiéndose en el asfalto, el olor a metal y tierra húmeda subiendo del suelo, y un viento que hacía temblar los árboles como si también tuvieran miedo. Ortiz habló por radio con un tono más duro. «Unidad a Santa Clara. Ya. Posible traslado ilegal de archivos. Pidan acceso al edificio y aseguren entradas». Y en el auto, Gonzalo apretaba el medallón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, mientras Rosa respiraba cortito, como si cada semáforo fuera una puerta que se cierra. Jesús iba detrás, túnica clara, manto rojo sobre el hombro, quieto, y su presencia no era un amuleto, era una brújula. «Si llegamos tarde», murmuró Rosa, y Gonzalo la miró, sintiendo una culpa que por fin tenía dirección. «No vamos a llegar tarde», prometió, pero en su voz había miedo, porque la vida real no se arregla con frases. Jesús habló sin dramatismo, como quien coloca una mano en el hombro del caos. Lo que se intenta sellar es porque ya está temblando, y esa frase no calmó la lluvia, pero calmó el corazón de Rosa lo suficiente para seguir. Cuando doblaron hacia el barrio viejo donde estaba el orfanato Santa Clara, la ciudad cambió de piel. Calles estrechas, faroles amarillos parpadeando, paredes con pintura descascarada. Un silencio extraño, como si el lugar se hubiera quedado atrapado en otra década, y allí, al final, apareció el edificio. Grande, gris, con rejas, un letrero oxidado que decía Santa Clara y una cruz en la fachada que parecía más decoración que promesa. Pero lo que heló la sangre no fue la cruz, fue el movimiento. Una camioneta sin logos estacionada a media cuadra, cajones plásticos apilados y hombres con impermeables subiendo cajas como si el archivo fuera mudanza. Ortiz frenó, se bajó de golpe. «¡Policía! ¡Nadie se mueve!», gritó, y los hombres se quedaron congelados como si el sonido los hubiera clavado al suelo. Uno intentó cerrar la puerta lateral del orfanato, pero Gonzalo ya estaba corriendo bajo la lluvia sin importar el traje caro, empapado, porque por primera vez corría por algo que no era negocio, era verdad. «Rosa, quédate conmigo», dijo, y Rosa, temblando, lo siguió. La puerta principal se abrió con un chirrido y apareció la directora del orfanato. Sor Beatriz, unos 58 años, piel clara, rostro afilado, cabello recogido bajo un velo, abrigo oscuro y un crucifijo grande colgando, la mirada dura de quien aprendió a confundir disciplina con santidad. «¿Qué significa esto?», exigió, tratando de sonar autoridad moral. «Esto es una institución de caridad». Y Ortiz levantó su credencial. «Caridad no es esconder archivos. Recibimos reporte de traslado y tengo motivos para creer que se intenta destruir evidencia». Sor Beatriz apretó los labios. Miró a Gonzalo y su expresión cambió 1 milímetro, como quien reconoce un fantasma. «Tú», murmuró, y Gonzalo sintió que el estómago se le volteaba. «¿Me recuerdas?», preguntó él, y la monja se recompuso de inmediato. «Recuerdo a muchos niños», respondió fría, «y ninguno tiene derecho a venir a profanar este lugar». Jesús dio un paso al frente, la lluvia resbalándole por el manto rojo sin quitarle calma, y dijo con voz suave pero firme: «No es profanación abrir un archivo. Profanación fue cerrar el corazón cuando una madre lloraba». Sor Beatriz lo miró con disgusto. «¿Y tú quién eres para hablar en nombre de Dios?». Y Jesús no se ofendió, solo respondió con una claridad que dolía: «Soy quien escucha al pequeño que ustedes callaron». Esa frase hizo que uno de los hombres de impermeable bajara la vista,
Porque la culpa tiene reflejos. Ortiz señaló las cajas. ¿Qué es eso? Y Sor Beatriz intentó interponerse. Documentos administrativos, nada relevante. Necesitamos resguardarlos por humedad. Pero la lluvia cayendo a chorros sobre el cemento hizo que esa excusa sonara ridícula. Gonzalo, empapado, se acercó a la puerta y dijo con la voz quebrada: «Yo estoy en esos papeles. Mi vida está ahí. Y la vida de mi madre también». Y Rosa, con los ojos enrojecidos, soltó apenas: «Me obligaron a firmar aquí». Y el rostro de Sor Beatriz se tensó, porque la palabra «obligaron» no era algo que se pudiera rezar para borrar. Ortiz pidió acceso a los archivos y Sor Beatriz se negó, sin orden judicial firmada. Y Ortiz levantó la mano con paciencia peligrosa. «Tengo orden de resguardo por riesgo y ahora tengo flagrancia. Traslado en curso. Si se niega, se complica». Sor Beatriz miró hacia adentro del edificio, como buscando a alguien, y justo entonces apareció un hombre mayor con saco oscuro y paraguas, el mismo del anillo en la memoria de Rosa, el que había sido sombra en la foto, licenciado Cárdenas, unos 62 años, piel trigueña, ojos pequeños, sonrisa suave de serpiente, un maletín de cuero pegado al cuerpo. «Buenas noches, detective», dijo con falsa cordialidad. «Esto es un malentendido. Estamos protegiendo archivos sensibles». Y Ortiz frunció el ceño. «¿Y usted qué hace aquí a esta hora?» Cárdenas sonrió. «Asesoría legal, nada más». Rosa lo vio y se quedó sin aire, como si el pasado le apretara la garganta. «Es él», susurró, y Gonzalo sintió un escalofrío. Cárdenas miró a Rosa como quien mira un error que vuelve. «Señora, no la conozco», dijo, y Rosa se quebró. «Tú estabas ahí. Tú dijiste, por su bien». Y Cárdenas alzó los hombros. «Delirios», pero su mirada se fue por un segundo hacia la puerta lateral donde estaban cargando cajas, y ese microsegundo lo delató. Jesús lo miró con compasión firme, sin insultos, y dijo: «La mentira siempre necesita prisa». Y Cárdenas apretó el maletín como si apretara una vida. Ortiz ordenó revisar las cajas, y uno de los hombres intentó apartarse, pero una patrulla que ya llegaba bloqueó la calle. Luces parpadeando sobre la fachada del orfanato, como si por fin alguien iluminara un rincón olvidado. Sor Beatriz, acorralada, intentó el golpe moral. «Ustedes no entienden. Hay niños aquí». Y Gonzalo se giró, con una firmeza nueva. «Justo por ellos no pueden seguir escondiendo esto». Jesús añadió suave: «Los niños no se protegen con secretos, se protegen con verdad». Ortiz abrió una de las cajas frente a todos y aparecieron carpetas con nombres, fotos, sellos, etiquetas de colores y un olor a papel viejo que parecía olor a vidas guardadas. Gonzalo vio una carpeta que decía «Gonzalo» y se le doblaron las piernas. Rosa se llevó una mano al pecho y lloró sin sonido. Y Sor Beatriz cerró los ojos como si rezara, pero su gesto parecía más miedo que fe. Ortiz exigió acceso al archivo subterráneo y Sor Beatriz fingió no entender. Pero Gonzalo sacó el sobre con la llave antigua, lo alzó y preguntó con voz temblorosa: «¿Esto qué abre entonces?». Y por primera vez, Sor Beatriz palideció de verdad. Cárdenas dio un paso como para arrebatársela. Ortiz lo frenó con el brazo. «Ni se le ocurra», y Cárdenas cambió de máscara. «Detective, no sabe en lo que se mete. Hay donantes, hay fundaciones». Gonzalo lo cortó con una frase que salió desde un lugar profundo: «Yo fui el donativo». El silencio cayó pesado, y Jesús se acercó a Gonzalo, tan cerca como para que lo escuchara solo él, y le dijo: «No eres un precio, eres un hijo». Y Gonzalo tragó saliva, como si esas palabras le devolvieran un nombre. Ortiz encontró una puerta de metal al final de un pasillo interno, húmedo, iluminado por un foco que parpadeaba, y arriba de la puerta un cartel viejo: «Mantenimiento, solo personal». El aire ahí olía a moho y a encierro, y Rosa se quedó petrificada, porque los lugares guardan memoria. Gonzalo tomó la llave con manos temblorosas, la metió en la cerradura, y del otro lado se escuchó un sonido que le heló la sangre, el zumbido de una máquina como una trituradora funcionando, constante, voraz. Ortiz abrió los ojos. «Están destruyendo». Y Gonzalo giró la llave con desesperación, metal contra metal, lluvia goteando desde su cabello al piso. Jesús, sereno,
Puso su mano sobre la puerta un instante y dijo con calma firme: lo que se intenta borrar ya empezó a hablar. Y justo cuando el seguro cedió con un clic, el zumbido del otro lado se detuvo de golpe, como si alguien hubiera oído que ya no había dónde esconderse. La puerta metálica se abrió con un quejido húmedo y un soplo de aire viejo les pegó en la cara. Un aire con olor a mojo, tinta reseca y polvo de papel, como si el sótano respirara secretos, y el foco parpadeante del pasillo reveló un cuarto estrecho donde el suelo estaba cubierto de tiras blancas como nieve sucia, fragmentos triturados que aún temblaban, y al fondo, sobre una mesa de hierro, una máquina trituradora seguía caliente, vibrando en silencio, con la ranura abierta como boca culpable. Ortiz entró primero con la linterna en alto, el haz cortando la oscuridad, y detrás Gonzalo se quedó clavado un segundo en el umbral, porque ese lugar no era solo un archivo, era una evidencia de que su vida había sido guardada bajo llave como mercancía, y Rosa apretó el medallón contra el pecho hasta que le dolieron los dedos, como si por fin pudiera tocar el centro de su propia pesadilla. En una esquina, un muchacho de unos 24, piel morena, cabello negro pegado a la frente por el sudor, suéter, empapado bajo el impermeable, estaba agachado metiendo carpetas a toda velocidad en una caja negra, y cuando vio la luz, se quedó congelado con los ojos abiertos como plato. ¡Alto!, ordenó Ortiz, y el muchacho levantó las manos temblando. Yo solo trabajo aquí. Me dijeron que lo hiciera. Su voz olía a pánico, y detrás de él, medio oculta, una carpeta azul se había caído al suelo, abierta, con una foto que asomaba. Gonzalo dio un paso, el corazón golpeándole las costillas, y vio de reojo el borde de esa imagen, un niño con cicatriz, su propia cara en miniatura y la mano de un adulto sobre su hombro. ¿Quién te lo dijo?, preguntó Ortiz, acercándose, y el muchacho tragó saliva, mirando hacia arriba como si temiera que el techo tuviera oídos. Sor Beatriz y el licenciado Cárdenas le dijeron que si entraba la policía era por la reputación de los niños, que había que limpiar, y al decir limpiar, miró la trituradora como si fuera un pecado que quema. Rosa soltó un sollozo que no pudo controlar y sin darse cuenta, dio un paso hacia los montones de papel triturado, como si buscara entre las tiras el pedazo exacto donde estaba su firma, su libertad, su hijo. Jesús entró al final, túnica clara, manto rojo cayendo sobre el hombro, como una llama tranquila en la oscuridad, y no miró la máquina primero. Miró a Rosa, y con voz suave, firme, dijo: no busques tu dignidad en los pedazos. Tu dignidad nunca fue papel. Y esa frase le hizo a Rosa cerrar los ojos un instante, respirando con dificultad, porque por años le habían hecho creer que un documento podía definir su valor. Ortiz se agachó y recogió la carpeta caída con guantes, la abrió con cuidado, y lo primero que se vio fue un encabezado: Archivo de reubicación. Caso Rosa M. Y Rosa se llevó la mano a la boca, como si le hubieran metido hielo en la garganta. Gonzalo tomó aire. ¿Reubicación?, repitió, y Ortiz pasó páginas con rapidez contenida, mostrando notas mecanografiadas, sellos, fechas y una línea que le partió el pecho. Traslado a albergue temporal, evitar contacto con el menor, neutralizar intentos de visita. Gonzalo se quedó rígido. Neutralizar, murmuró, y Rosa tembló, porque de pronto su vida en la calle ya no era mala suerte, era diseño. Jesús habló sin elevar el tono, como quien señala una herida sin arrancarla. A veces, los que se visten de orden llaman neutralizar a destruir una madre, y el muchacho archivista bajó la cabeza, llorando en silencio, porque había escuchado demasiadas palabras bonitas para justificar cosas horribles. Arriba en el pasillo se oyeron pasos apresurados y un golpe de puerta, y la voz de Sor Beatriz retumbó como látigo. «¡Cierren eso! No pueden estar ahí», seguida de la voz melosa y venenosa de Cárdenas. «Detective, esto es un abuso, está invadiendo propiedad privada». Pero Ortiz ni se giró. «Propiedad privada no cubre delitos», respondió seco, y el eco de su voz se mezcló con el goteo constante de agua desde una tubería rota, como si el edificio llorara por dentro. Gonzalo, con los ojos clavados en el documento, sintió que se le iba el aire. Entonces, cuando yo era niño, cuando ella venía, y Rosa, quebrada,
respondió con un hilo de voz. Me decían que te habían trasladado, que estabas lejos, que era por tu bien. Y Jesús la tomó del hombro, no para detenerla, sino para sostener el peso de decirlo. Te mintieron para que tu amor pareciera peligro, susurró. Ortiz encontró dentro de la carpeta un sobre sellado con un sello del orfanato y la palabra audio, y al abrirlo apareció un viejo casete digital y una nota: registro de firma, sala 3. Y Rosa se desplomó en una silla de metal, como si el cuerpo le dijera basta, porque sala 3 era un fantasma con paredes. Tenemos que asegurar esto ya, dijo Ortiz, y por radio pidió una unidad más adentro, mientras Gonzalo miraba a Rosa como si la estuviera viendo por primera vez, sin la etiqueta que le pegaron. Afuera del cuarto, los hombres de impermeable comenzaron a moverse, y Ortiz escuchó el ruido y salió al pasillo un segundo. Linterna en alto. Nadie baja. Y un agente le respondió desde arriba: tenemos a 2 retenidos, detective. Cárdenas está intentando salir por la lateral. El nombre Cárdenas encendió algo en Rosa, que se levantó temblando y dijo con una fuerza que no sabía que tenía: no, no lo dejen ir. Y Gonzalo apretó los puños, porque por primera vez entendió que su madre no necesitaba que la rescataran con dinero, necesitaba que la escucharan con justicia. Jesús, sereno, miró a Gonzalo directo, y su mirada no le pidió espectáculo, le pidió valentía. Hoy no basta con saber, hoy toca pararse. Gonzalo asintió, el traje chorreando, el cabello pegado, y subió las escaleras junto a Ortiz y Rosa, con el casete y la carpeta asegurados como si cargaran un corazón. Al salir al pasillo principal del orfanato, la escena parecía una tormenta sin cielo. Cajas abiertas, carpetas regadas, policías tomando fotos, Sor Beatriz con el rostro rígido, rezando sin voz como quien usa oraciones de escudo, y Cárdenas tratando de mantener su sonrisa de abogado mientras un agente le bloqueaba el paso. «Detective», dijo Cárdenas con tono ofendido, «si reproduce audio sin autorización, eso es ilegal». Y Ortiz respondió: «Ilegal fue coaccionar a una madre». Y Sor Beatriz explotó: «Ustedes están destruyendo esta casa». Pero Gonzalo se adelantó, empapado, con una calma peligrosa, y dijo mirando a Sor Beatriz: «Esta casa me destruyó a mí, y a ella», señalando a Rosa. Sor Beatriz apretó los dientes: «Te dimos techo». Y Gonzalo le contestó con una verdad que le quemaba la lengua: «Me dieron techo, sí, pero le arrancaron el suelo a mi madre». Cárdenas intentó la última máscara, mirando a Amin de Machis. Gonzalo, como quien vuelve a tomar control de un niño: «Gonzalo, piénsalo bien. Esto va a manchar tu apellido, tus empresas». Y Gonzalo lo interrumpió sin gritar, pero con un filo que cortó la lluvia: «Mi apellido ya estaba manchado, solo que yo no lo veía». Ortiz sacó una pequeña grabadora de evidencia, conectó el casete digital con manos precisas, y el pasillo entero se quedó en un silencio que parecía contener respiraciones, porque todos sabían que un audio no es opinión, es memoria. Rosa se tapó la boca con ambas manos, temblando, y Jesús se colocó ligeramente detrás de ella, manto rojo quieto, como si su presencia fuera una pared contra el miedo. «Reproducción en presencia de testigos», dijo Ortiz, y presionó play, y al principio solo se oyó estática, un zumbido, luego una voz masculina, suave, la voz de Cárdenas años más joven, diciendo: «Señora Rosa, firme aquí. Es por su bien». Y Rosa dejó escapar un gemido, porque era exactamente la frase que la perseguía en sueños. Después se oyó otra voz, más grave, arrogante, la voz del padre adoptivo, nítida como cuchillo: «Qué firme». Y luego la pierden en la calle. «Si vuelve, la sacan. Yo no pago para tener problemas». Y Gonzalo sintió que el estómago se le cayó al suelo, porque esa frase no dejaba espacio para malentendidos. El pasillo se llenó de murmullos. Sor Beatriz palideció. Cárdenas abrió la boca y no le salió nada. Ortiz levantó la mirada al abogado. «¿Sigue diciendo que no la conoce?» Y Cárdenas retrocedió un paso, por instinto. Gonzalo se quedó inmóvil mirando a la nada, como si su infancia entera se reescribiera en ese segundo. Y Rosa, llorando, susurró: «Dios mío». Y Jesús, sin espectáculo, solo con ternura firme, le dijo al oído: «No estás loca. No inventaste nada». Gonzalo giró hacia Cárdenas con los ojos rojos. Tú me vendiste». Y Cárdenas intentó recuperar aire. «Yo solo asesoré procesos.
Pero Ortiz lo cortó. Eso se lo dirá al juez. Entonces, el agente que custodiaba a Cárdenas recibió una llamada y frunció el ceño. «Detective, el señor detenido, el padre adoptivo, está exigiendo hablar con Gonzalo ahora mismo. Dice que si no, hará que esa mujer desaparezca». Y esas palabras, «desaparezca», dejaron el pasillo helado. Rosa se encogió como si el frío le entrara por los huesos, y Gonzalo sintió una furia oscura subirle por la garganta, pero antes de explotar, Jesús dio un paso. Lo miró con esa calma que sostiene tormentas y dijo: «No respondas con odio, responde con verdad y protección». Y Gonzalo, tragándose el temblor, levantó la cabeza y pidió el teléfono, porque entendió que esa llamada no era solo amenaza, era la última oportunidad de enfrentar al hombre que lo convirtió en trofeo, y por fin elegir a quién le pertenece su lealtad. Gonzalo tomó el teléfono con manos todavía mojadas por la lluvia, y el pasillo del orfanato quedó suspendido en un silencio tenso, con policías apuntando linternas, carpetas abiertas como heridas, Sor Beatriz rígida aferrada a su crucifijo, como si pudiera esconderse detrás del metal, y Cárdenas tragando saliva con la cara de quien por fin se quedó sin libreto. Ortiz asintió una sola vez, entendiendo la importancia, y activó la grabación oficial sin anunciarlo, porque a veces la justicia necesita dejar que el culpable se escuche a sí mismo. Rosa se encogió al oír la palabra «desaparezca» repetida en su mente, pero Jesús, con su túnica clara y el manto rojo quieto sobre el hombro, se puso ligeramente delante de ella como una muralla serena, no para pelear, sino para proteger con presencia, y le dijo bajito: «Mírame, respira, hoy no estás sola». Gonzalo llevó el teléfono al oído, y la voz del padre adoptivo entró como cuchillo envuelto en seda. «Por fin, hijo, ya hiciste tu numerito, ¿te sientes mejor? Te lo advierto, yo sé mover piezas». Y esa mujer, Gonzalo lo interrumpió con un temblor controlado. «No la vuelvas a llamar así, se llama Rosa, y es mi madre». Al otro lado hubo un silencio corto, y luego una risa amarga. «¿Tu madre? No seas ridículo, tú eres mío, yo te hice». Y Gonzalo cerró los ojos un segundo, sintiendo la vieja cadena apretándole el pecho, pero la soltó con una frase que le salió nueva, como si la hubiera estado guardando toda la vida. «Me compraste papeles, no me compraste el alma». El padre adoptivo cambió de tono de veneno a falsa ternura. «Gonzalo, escucha, te van a usar la policía, los medios, esa gente. Mañana se van a olvidar de ti, y tú te quedas sin nada. Yo puedo arreglarlo, como siempre. Solo di que fue un error, que estabas confundido. Y te prometo que ella tendrá una ayuda, una casa, un cheque, lo que quieras». Y Gonzalo sintió la tentación vieja de resolver con dinero, pero miró a Rosa, empapada, temblando, con el medallón apretado en el puño como si fuera su último pedazo de dignidad, y entendió que ayuda no era un cheque, era dejar de humillarla. «No necesito que le compres silencio», respondió Gonzalo, «necesito que dejes de amenazarla». Y el padre adoptivo soltó su máscara. «¿Amenazarla? Yo solo te recuerdo la realidad. Sin mí, tus socios te sueltan, tus puertas se cierran, y esa mujer vuelve a la calle. Tú decides». Y al decir «tú decides», parecía que le devolvía una elección, pero era trampa. Y Jesús, sin que nadie más lo oyera, le susurró a Gonzalo con una calma firme: «La verdad no se negocia». Gonzalo apretó los dientes, tragó saliva y respondió al teléfono con una claridad que le sacudió la voz. Ya se cerraron puertas demasiadas veces. Hoy se abre una. Y el padre adoptivo escupió. «¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¿Morder la mano que te alimentó? Te advierto que si sigues, puedo hacer una llamada y tu madre se va a arrepentir de existir». Rosa tembló. Ortiz levantó la mirada, con fuego controlado, y Gonzalo sintió la sangre hervir, pero no gritó porque gritar era darle el control. Habló despacio, como quien corta un hilo. «Esa amenaza acaba de quedar registrada, y también va a quedar registrado cuando digas quién te ayudó a comprarme». El padre adoptivo se rió nervioso. «¿Comprar? No seas melodramático. Fue una donación al orfanato, un acuerdo, un trámite. Cárdenas lo arregló, la monja lo firmó, y punto». Y en ese instante, el pasillo entero pareció absorber el aire, porque el hombre acababa de confesar lo que juraba negar. Ortiz hizo una seña a un agente,
y el abogado Cárdenas palideció como pared mojada. Sor Beatriz abrió la boca como si quisiera rezar más fuerte, pero las oraciones ya no tapaban un audio, una foto y una confesión. Gonzalo sintió un golpe de náusea, pero siguió. ¿Y cuándo dijiste que si Rosa volvía la perdieran en la calle, también fue donación? El padre adoptivo hizo una pausa mínima, la pausa de quien se da cuenta de que está hablando de más, y soltó con rabia. Yo pagué para no tener problemas, ¿entiendes? Para no tenerla encima, para que tú fueras alguien. Y Gonzalo cerró los ojos con fuerza, porque ahí estaba la frase que le destruyó la infancia en una sola línea. Para que fueras alguien. Abrió los ojos y miró a Rosa, y su voz se quebró, pero no se rindió. Yo ya soy alguien. Soy el hijo de una mujer que me amó tanto que sobrevivió a que la borraran. Y Rosa lloró sin sonido, como si por fin el universo le devolviera una palabra que le habían robado. El padre adoptivo explotó al otro lado. Te lavaron el cerebro. Eres un ingrato. Y Gonzalo, con una calma que no era suya sino aprendida, respondió: no me lo lavaron, me lo despertaron, y cortó la llamada. El silencio posterior fue pesado pero distinto, como cuando la tormenta deja de golpear y solo queda el agua cayendo de los techos. Ortiz guardó el teléfono con cuidado. Miró a Gonzalo con respeto profesional y humano. Eso fue admisión. Vamos a proceder. Y ordenó detención formal de Cárdenas por coacción y manipulación documental, y de Sor Beatriz por obstrucción y destrucción de evidencia. Los hombres de Impermeable bajaron la cabeza. El archivista joven lloró de alivio como quien deja de cargar una culpa ajena, y Rosa se sostuvo de Gonzalo porque las piernas por fin le dejaron sentir todo. Afuera, las patrullas se acomodaron, la lluvia seguía, pero ya no sonaba a castigo, sonaba a limpieza. Gonzalo caminó hasta Rosa. Se arrodilló ahí mismo en el pasillo húmedo, sin importarle el traje empapado ni las miradas, y le tomó las manos. Perdóname por negarte, por repetir la mentira que me enseñaron. Rosa lo miró con ojos cansados, pero llenos, y le acarició la cara como si tocara al niño perdido. Yo te esperaba, aunque no supieras volver. Y ese volver le rompió a Gonzalo la última dureza. Jesús se acercó un paso, sin invadir, su manto rojo rozando la penumbra como fuego tranquilo, y dijo con serenidad: el hijo pródigo no siempre se va de casa. A veces se pierde en el orgullo, y regresa cuando abraza la verdad. Ortiz, mirando la escena, bajó un poco la voz y ordenó que una unidad protegiera a Rosa, no porque fuera testigo, sino porque era persona, y esa distinción cambió el aire. Horas después, cuando el amanecer empezó a pintar el cielo de gris claro, el orfanato ya no era una fortaleza, era una escena asegurada, con archivos rescatados, cajas selladas, cámaras registrando y niños durmiendo sin entender que la mentira que les construyó Paredes acababa de agrietarse. Gonzalo, sentado en la banqueta con una manta sobre los hombros de Rosa, escuchó a Ortiz decir que abrirían investigación a fundaciones, donantes, y que la evidencia del banco sostendría el caso. Y Gonzalo asintió sin huir, porque por primera vez entendió que la consecuencia también es parte de la redención. Cuando todo se calmó un poco, Gonzalo buscó a Jesús con la mirada, como quien busca una luz en la esquina, y lo vio a mí. Yo me siento sin unos pasos bajo la lluvia más suave, mirándolo con paz. ¿Qué hago ahora?, preguntó Gonzalo. Y Jesús respondió sin prometer comodidad: repara, no con dinero para comprar perdón, sino con justicia para abrir puertas. Busca a los que fueron borrados, da nombre a los que callaron y honra a tu madre con tu vida. Gonzalo tragó saliva. ¿Y tú te vas a quedar? Y Jesús sonrió apenas, esa sonrisa que no presume, solo acompaña. Yo me quedo donde la compasión se vuelve acción. Una ráfaga de viento movió el manto rojo. La lluvia brilló en los charcos como espejos, y cuando Gonzalo parpadeó, Jesús ya no estaba en el marco del orfanato, pero la calma sí, como si se hubiera metido dentro del pecho de todos. Gonzalo apretó las manos de Rosa y dijo con voz firme: nunca más te cierro una puerta. Y Rosa, temblando, respondió con una paz cansada: con eso ya me devuelves la vida. Y esa es la lección. El dinero puede comprar papeles, puede comprar silencios, puede comprar apariencias, pero jamás compra un corazón, jamás compra una madre, jamás compra la verdad. Si esta historia te estremeció,
Escribe en los comentarios. Volví, para que más gente recuerde que nadie es mercancía. Deja tu like y suscríbete si quieres más historias donde la humillación se convierte en justicia y la justicia en transformación. Y ahora mismo, presiona el video que está en la pantalla, porque te va a gustar tanto como este. Y recuérdalo, cuando eliges la verdad, Dios abre puertas que el dinero jamás pudo tocar.